Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de metodología de investigación y ética en la investigación. Eh, Vamos a poner compartir aquí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un poco de ética de la investigación en el módulo de metodología de la investigación. Para empezar, hay que preguntarse si es posible elaborar una criteriología ética que ciertamente impida los abusos y respete los valores humanos implicados y al mismo tiempo no bloquee el progreso médico. Si bien es una balanza difícil de equilibrar muchas veces, es posible y debe ser así porque tanto la investigación y los progresos médicos dependen de la voluntad de los pacientes para poder avanzar y poder seguir creando nuevos protocolos de investigación y de esa forma nuevos medicamentos que salgan finalmente al mercado. Hay que tener en cuenta que el riesgo es inseparable de la existencia humana. Siempre va a haber riesgos y son riesgos que deben ser asumidos tanto por el médico como por el paciente, pero estos riesgos no deben ser desmedidos en la relación con el beneficio. Hay riesgos como todos que son inadmisibles y esos no pueden ser tenidos en cuenta. Hay cierta tensión primero de la persona o de la sociedad que tiene muchas veces un recelo, un impedimento que hace la investigación y se cree muchas veces que es algo malo. Se puede experimentar éticamente, así se debe hacer porque es la única forma que tenemos de avanzar desde el punto de vista científico. Y a veces la falta de información o de formación pueden generar situaciones en las cuales el paciente está desinformado y tiene un miedo a la investigación en general. La negativa a hacer investigación conduciría a la parálisis de la medicina y en consecuencia de la investigación clínica experimental es éticamente necesaria. Como dijimos, ambas se necesitan y se requieren para poder avanzar en el binomio del avance de la ciencia y los cuidados éticos de los pacientes. Vamos a ir separando por capítulos la clase de hoy y quiero que empecemos con las categorías de riesgo y tipos de investigación. Tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos tres tipos de riesgos. La primera es investigación sin riesgo, segunda es investigaciones con riesgo mínimo y la investigación es, y tercer nivel, las investigaciones con riesgo mayor que el mínimo. Entonces podemos describir que todo lo que son la investigación básica, epidemiológica, experimental, pueden tener diferentes tipos de niveles y tenemos el de investigación sin riesgo, son de tipos más que nada descriptivos y observacional. Tenemos descriptivo que es descriptivo simple o correlacional o longitudinal. Las observacionales pueden ser observación de cohortes o de casos y controles. Investigaciones con riesgo mínimo serían estas observacionales y las transversales. Y las que corresponden a las investigaciones con riesgo mayor que el mínimo son las que corresponden a toda lo que es la parte experimental, que puede ser un ensayo clínico no farmacológico, un ensayo clínico farmacológico no controlado, un ensayo clínico farmacológico controlado con placebo y un ensayo clínico farmacológico controlado con fármaco. Las fases de investigación, tenemos primero la etapa preclínica en la cual lo que se evalúa es la inocuidad relativa y el modo de acción. Se usan diferentes especies, al menos 5, ratas, ratones, perros, monos, gatos, cobayos, conejos, cabras, palomas, ovejas, etc. Y lo que se provee es la información sobre estructura química y pureza y estabilidad del fármaco, vías de administración, toxicidad aguda, subaguda y crónica, variaciones según la edad y sexo, la preñez, la enfermedad, respuestas por asociaciones de otros principios activos, los efectos inmunológicos, teratogénicos, carcinogénicos y alteraciones de fecundidad, reproducción y mecanismos de herencia. Estos son los ensayos preclínicos, es decir, en animales. Luego tenemos los ensayos clínicos, que son los que ya son en la parte de prueba en humanos, y son la investigación y evaluación experimental de sustancias, medicamentos, instrumentos, procedimientos técnicos a través de su administración a seres humanos. Tenemos la fase 1, en el cual hay un número reducido de voluntarios sanos o pacientes, en los cuales se mide el efecto tóxico, tolerancia y la seguridad, farmacocinética y la farmacodinámica. Eso es la fase 1. Si pasa la fase 1, pasa a la fase 2, que es
probar el medicamento en un número reducido de personas enfermas cuidadosamente seleccionados, con parámetros muy establecidos y criterios de inclusión y exclusión bien estrictos para tener un control bien cercano de los pacientes a los cuales se expone la droga. Y se busca eficacia y seguridad. ¿Y cómo es esto? Eficacia, la acción terapéutica y la dosis óptima del fármaco para la patología en la que se va a estudiar. Muchas veces en estos grupos, en esta fase 2, se evalúan diferentes grupos, es decir, una droga, por ejemplo, a dosis de 0,1, otro a 0,3 y otro a 0,5. De esa forma podemos ver qué pacientes tuvieron mayor eficacia y seguridad, dependiendo también de las dosis, y de esa forma podemos determinar qué dosis es la más conveniente para aplicar en humanos. También se evalúa seguridad. Si los efectos adversos son numerosos o graves, se suspende el estudio y no pasa a la siguiente fase. La fase 3, que es la fase en cual se prueba en humanos y es donde hay mayor reclutamiento de pacientes, incluye de 1.000 a 4.000 personas enfermas, heterogéneas, incluyendo embarazadas, niños y ancianos, debido a que son una población vulnerable, pero ya lo vamos a estudiar un poco más. Y se estudia la eficacia en una relevancia estadística extrapolable a toda la población y seguridad, reacciones adversas con alta frecuencia y en periodos cortos de exposición. Si supera esta fase, queda aprobado por las autoridades sanitarias y se comercializa como medicamento, ya sea por ANMAT, por la Unión Europea, etc. Por otro lado, tenemos la fase 4, en la cual si llega a pasar la fase 3, pasa a esta fase 4, que es de farmacovigilancia, post-comercialización. El medicamento ya está circulando y ya se puede acceder al mercado, pero se siguen registrando los efectos adversos. Si bien la gran mayoría de los efectos adversos se van a registrar en la fase 3, hay efectos adversos que son mucho menos frecuentes y se van a ver solamente en la fase 4. Con el uso extendido pueden detectarse reacciones adversas y efectos terapéuticos no previstos en las fases previas. Entonces, da mayor información y beneficios y seguridad de la droga. Ética y moral en la investigación. Sabemos que la ética es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética se pregunta acerca de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y juzga los actos de los hombres. Así decía Fernando Savater, que el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto el arte de discernir lo que nos conviene, lo bueno y lo malo, y lo que no nos conviene. Eso definía como ética. Sabemos que ética viene de ethos, que viene de carácter, la palabra griega, y es la disposición de la persona, su virtud, sus actitudes, sus elecciones de vida, prudencia, buen juicio, principios o pautas de la conducta humana. Y el moris es de costumbres, son las reglas, posicionamientos, normas o consensos por las que se rige y juzga el comportamiento o la conducta de un ser humano en una sociedad, normas sociales. Ética y moral es un conjunto de normas, objetivos y principios que sirven como estándares para los actos y directivas del comportamiento, disciplina que trata de razonar cuidadosamente sobre lo correcto o lo incorrecto de un comportamiento. Y así tenemos las buenas prácticas clínicas en investigación en salud humana y establece parámetros para el diseño, conducción, registro y reporte de los estudios que involucran a seres humanos, cuyo cumplimiento asegura que los derechos, bienestar, seguridad y dignidad de las personas que participan en los mismos se haya protegido y respetados. De esta forma, todos los estándares son indispensables pero no suficientes para ser un investigador ético. El objetivo primordial de la ética de investigación debe ser salvaguardar los derechos, la seguridad, es decir, integridad física y psíquica, el bienestar, la dignidad y la intimidad de todos los participantes en una investigación. Hablábamos de vulnerabilidad hace un rato y quería dedicarle unas palabras a qué son los grupos vulnerables. La vulnerabilidad es la incapacidad de protegerse a sí mismo de exposición a riesgos de daño sin razón. De esta forma, tenemos que incapacidad o discapacidad temporal o permanente, individual o grupal, de realizar una evaluación válida de la relación riesgo-beneficio en el contexto de la investigación. Es decir, esa persona no tiene la capacidad de medir el beneficio y el riesgo que supone participar en una investigación. Muchos individuos o grupos de personas podrían ser considerados vulnerables, pero ciertos elementos de vulnerabilidad como estado, gravedad, permanencia, fluctuación, situación legal o social y atributos éticos del grupo deben existir antes de conferir el estado de vulnerabilidad con respeto
Con respecto a la investigación, todos ellos requieren una protección mayor frente a posibles daños y resguardo lo máximo posible frente a la investigación. Tenemos diferentes tipos de vulnerabilidad, puede ser por incapacidad, pueden ser niños o personas incompetentes, por embarazo o lactancia, la idea es proteger a la madre y al niño al feto, y la vulnerabilidad por coercibilidad, institucionalizados, prisioneros militares, estudiantes, investigadores, personal sanitario, o desventajas históricas, educativo-económicas o desventajas médicas. Ahí sí tenemos que evaluar, hay criterios de protección, en donde aparecen nuevas poblaciones vulnerables, y a mayor vulnerabilidad, mayor protección tiene que recibir ese individuo. A mayor riesgo, mayor protección. Y se necesita una justificación y protección especial en los casos de investigación frente a grupos vulnerables. De esta forma, tenemos que la solución del derecho subrogado implica que deciden los representantes legales, es decir, los guardianes, qué es lo bueno y qué es lo malo para asumir ese riesgo. La solución de Nuremberg, si no pueden consentir, no se pueden incluir, pero no tampoco una solución, porque si no los incluyo, el día que necesiten un medicamento que no ha sido investigado, no van a tener nada disponible. Entonces, es necesario buscar que los pacientes que son vulnerables también sean incluidos en la investigación con mayores recaudos. O la solución de Helsinki, su representante puede consentir y él puede asentir, por ejemplo, los niños. Solo participar en investigación terapéutica que beneficie directamente a esa población. Y la solución del balance riesgo-beneficio, en donde hay un mínimo riesgo, riesgo justificado o riesgo máximo. Bien, confidencialidad y secreto de la historia clínica. Sabemos que una de las cosas más importantes como profesional de la salud es cuidar la intimidad de los pacientes y en este caso de los pacientes que van a ser investigados. Tenemos el derecho a intimidad que ya comenzó en el siglo XVII, en donde se consideraba que el lugar más recóndito del alma en que uno se comunica secretamente con Dios era justamente la intimidad. En el siglo XVIII tenemos una cuestión secular aplicada a todo lo que son las relaciones amorosas o íntimas, y en el siglo XX ya se establece como derecho humano inquebrantable, que intenta proteger todo aquello que forma parte del dominio privado e íntimo de las personas, como la vida privada, el domicilio, la correspondencia, el honor, la reputación y todo lo que corresponde a sus datos de la historia clínica. Derecho a la intimidad es el derecho al control de los propios valores. Los seres humanos tienen derecho a considerar íntimo y personalísimo al mundo de sus propios valores, ya sea religiosos, culturales, políticos, económicos, que no tienen por qué estar expuestos al escrutinio público. De esta forma, hay elementos legales que así lo consideran y tenemos tanto en la Constitución como en otras leyes la protección de todo esto. Y en la Constitución tenemos el artículo 19, en donde las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. En el artículo 43, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que lesione, restringe, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución. A raíz de esto es que también apareció la ley de habeas data, que es la 25326 y que es muy importante todo lo que es investigación, en donde se suscribe que todas las instituciones que manejen datos sensibles de personas deben inscribirse en el Registro Nacional de Base de Datos, de Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Se debe informar a los pacientes sobre el derecho que tienen sobre los datos y pedir su consentimiento para ingresarlo al sistema. Todo paciente tiene derecho a que quede constancia por escrito de su proceso patológico, lo que equivale a proclamar la obligatoriedad de la elaboración de historia clínica de todo paciente que acude en demanda de asistencia, sin excepción alguna. Y el titular de los datos puede acceder a su información en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses. ¿Sí? Eso es el artículo 14, inciso 3 de la ley 25326, y esto es justamente porque es que siempre decimos que el paciente es el dueño de historia clínica y nosotros como médicos simplemente tenemos la guarda de esa información, pero la información le pertenece al paciente. Entonces, la confidencialidad está relatado en la parte de investigación en la ley 25326 y donde es un derecho de las personas a que aquellos
que hayan entrado en conocimiento de sus datos íntimos no pueden revelarlos ni utilizarlos sin autorización expresa. Y se considera datos sensibles los datos relativos al cuerpo, a la salud y a la enfermedad y a la sexualidad. Son considerados como datos sensibles que necesitan una especial protección. Bien, hay otra parte que en todo lo que son las investigaciones farmacológicas se debe tener en cuenta que requiere un especial cuidado en el momento de reclutamiento de pacientes y la publicidad indebida en investigación. No se puede, hay que tener cierto resguardo en lo que es justicia y equidad en la selección de la población. Vulnerabilidad, excluirlos o no excluirlos, ese es el dilema en muchas investigaciones a estos grupos que habíamos dicho que requieren mayor protección. Confidencialidad, hay un 0800 te ayudo, eso ya no es tan bueno porque se pierde esa confidencialidad y ese secreto de la información del paciente. Influencia indebida, donde hay pagos o promesas de resultados o promesas de tratamientos que no están en el mercado actualmente, pero tampoco se sabe si van a ser beneficiosos o no para los pacientes, y muchas veces prometen cosas que no van a cumplir. Donde hay cierta coerción a veces, o hay un enrolamiento competitivo, es decir, el que más pacientes enrola como investigador, mayores premios tenés. Entonces eso hace que se haya una competencia entre los investigadores y pueda tener otros problemas. Pagos, incentivos a derivadores, origen institucional y especial atención a nuevas estrategias de reclutamiento. ¿Sí? Esto es un folleto de reclutamiento indebido, donde si bien en Estados Unidos está permitido, acá en Argentina está prohibido. Y fíjense cómo marca la cantidad de pacientes que estuviesen enrolados, son 11.522, y dice los héroes que actualmente están haciendo la diferencia en la investigación humana, en la investigación en salud. ¿Sí? Súmese ahora, súmese hoy. Entonces, esa forma es jugar con todo esto que significa la incentivación a las personas a sumarse a la investigación. Bien, normas y regulaciones internacionales que se deben respetar en la investigación humana. Tenemos una gran cantidad, ¿sí? Tenemos el Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, las normas y regulaciones de la OMS, la OPS y el CIOMS, normas y regulaciones del NIH y el FDA, normas y regulaciones de la ANMAT, que es de acá Argentina, normas y regulaciones de la COEIS, que es de Córdoba, Ley Provincial 9694, que corresponde a la creación del CERFIS, que ya lo vamos a ver, la Ley Nacional de SIDA 23728, la Ley de Habeas Data 25326 y la Ley 26529, que es Derechos del Paciente. Bien, vamos a ver las que son por ahí más relevantes, ¿sí? Un rápido repaso. El Código de Nuremberg establece que el consentimiento voluntario es absolutamente esencial. Debe haber capacidad, plena libertad, libre de engaño, coacción, información suficiente para que el paciente pueda tomar la decisión de consentir voluntariamente participar en la investigación. Basarse en experimentación animal previa y no se podrán realizar experimentos que puedan producir la muerte o daños. La investigación solamente puede estar realizada solo por personas cualificadas. El sujeto libre de hacer tiene libertad de determinar el experimento antes de tiempo si así lo deseara, y el científico debe estar dispuesto a ponerle fin si tiene razones para creer que pueda causar lesión, incapacidad o muerte del sujeto experimental. Como ustedes saben, el Código de Nuremberg aparece luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con el juicio de Nuremberg a los nazis, a los investigadores, médicos y oficiales que llevaron prácticas de investigación atroces a prisioneros judíos de los campos de concentración. La Declaración de Helsinki nace a partir de 1964 y ha tenido diferentes versiones y revisiones. La última ha sido de Brasil en el año 2013 y reconoce principios básicos donde hay un respeto al individuo, derecho de autodeterminación y decisión informada. El bienestar del sujeto debe estar siempre por encima del interés de la ciencia y la sociedad. Los principios éticos deben estar por encima de las leyes y regulaciones, y hay un consentimiento subrogado que debe estar explícito en la investigación. Y hay principios operacionales, donde debe haber un cuidadoso balance riesgo-beneficio, posibilidades de beneficio del sujeto tiene que ser real,
Tiene que haber una revisión de la investigación por un comité de ética independiente. Suspendidos por la información disponible anulan los resultados, comparados siempre contra el mejor método existente, aunque a veces pueda usarse placebo o ningún tratamiento, y con acceso al mejor tratamiento identificado. Es decir, yo si conozco que hay una enfermedad que actualmente, por ejemplo, lupus, tiene un tratamiento X, que es el mejor comparado en la actualidad, mi investigación debe estar siendo comparado contra ese mejor, eh, rama de tratamiento, porque es la única forma que tengo de darle un beneficio a los pacientes y no exponerlos de manera indebida. En la Argentina tenemos diferentes organismos que vamos a tratar de ir también evaluando, que regulan todo lo que es la investigación. Así tenemos la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, es decir, ENALMAT. ¿Y cómo tenemos? Los ensayos clínicos en ANMAT, hay una comisión evaluadora de los ensayos clínicos, servicios de ensayos clínicos que tienen diferentes secciones. La sección de evaluación de farmacología preclínica, sección de evaluación fases de farmacología clínica, sección de inspecciones de investigaciones y sección de evaluación de toxicidad en ensayos clínicos. Todo esto está regido por dentro de la ANMAT y se va registrando todo en las bases de datos de investigación. ¿Qué es el SERFIS? Es el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud. Esto nació en Córdoba, en donde tuvo el objeto es de crear un ente, que es este SERFIS, que tiene por objeto regular la investigación en seres humanos que se desarrollen dentro del ámbito provincial, en el marco de la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en las mismas. Esta ley se aplica a todo lo que es investigación en seres humanos, en condiciones de enfermedad como voluntarios sanos, de carácter experimental u observacional, que implique o no nuevos métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, así como la recolección, almacenamiento y diseminación de información relacionada a los individuos o muestras biológicas obtenidas directo o indirectamente de los mismos en el ámbito de la provincia de Córdoba. Así tenemos que el SERFIS tiene tres áreas muy importantes. La primera es la unidad de evaluación, el COEIS y el CIEIS. La evaluación ética en la investigación en salud está a cargo del Consejo de Evaluaciones Ética en la Investigación en Salud, que es el COEIS, que coordina a los comités institucionales de investigación de ética de investigación en salud, que son los CIEIS. Hay aproximadamente 24 o 26 CIEIS en la provincia de Córdoba y todos estamos coordinados por el COEIS, que es nuestra entidad coordinadora. La unidad de registro, que es el REPIS, es el Registro Provincial de Investigación en Salud. Cualquier investigación que se haga requiere un REPIS, en el cual es un registro que queda asentado a nivel provincial de qué tipo de investigación se está llevando a cabo, ya sea farmacológica, experimental, observacional, transversal, etc. Y casualmente eso permite tener un registro a nivel provincial de todo lo que se investiga. Y la unidad de fiscalización, que es la comisión de fiscalización. Y esa comisión fiscaliza que estén todos los papeles y todas las condiciones dadas para que la investigación se pueda llevar a cabo en los estándares que se deben llevar a cabo. Así tenemos que el ANMAT tiene su guía de buenas prácticas clínicas, tenemos a COEIS y CIEIS. De esa forma, cada una de estas etapas, el ANMAT, COEIS y CIEIS, tiene una verticalidad, es decir, ANMAT a nivel nacional, COEIS y CIEIS a nivel provincial. Las buenas prácticas clínicas son a nivel nacional. La ley 96-94 del año 2009 es a nivel provincial, y el reglamento IPOES, que son los manuales de procedimientos operativos, dependen de cada CIEIS. ¿Y qué es el COEIS? Es un grupo independiente de expertos en investigación en seres humanos, con particular énfasis en los resguardos de los derechos y seguridad de las personas que participan. Hay una subcomisión de bioética, subcomisión científica y una subcomisión de controlador de investigación. La comisión asesora en ciencia, comisión asesora en aspectos éticos y legales, y la comisión asesora en metodología de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos del CIEIS? El objetivo del CIEIS es evaluar toda investigación biomédica que pretenda realizarse en el ámbito de en nuestro caso, la Clínica Universitaria Reina Fabiola,
¿Para qué? Para salvaguardar los derechos y seguridad de la integridad física y psíquica, el bienestar, la dignidad y la intimidad de todos los participantes de la investigación, resguardar la confidencialidad de los datos, resguardar que los beneficios e inconvenientes de la investigación sean distribuidos equitativamente y mantener la independencia de toda influencia indebida. De esta forma, se debe mantener un resguardo de los sujetos de investigación, debe haber una solidez científica que justifique la investigación y ética en los recaudos que cómo es que se lleva a cabo la investigación. Hay que garantizar que los datos que surjan de las investigaciones puedan ser verificados y sean adecuadamente conservados independientemente del lugar donde se realice el estudio. ¿Cuáles son las responsabilidades del investigador? El investigador tiene muchas responsabilidades y entre ellas podemos encontrar las siguientes: competencia del investigador y acuerdos, recursos adecuados, consentimiento informado que debe estar firmado y llenado por el paciente, atención médica a las personas del estudio, comunicación con el Comité de Ética e Investigación, cumplimiento con el protocolo de investigación, producto y procedimiento de investigación, procesos de asignación aleatoria y de apertura del ciego, registros y reportes de los avances de investigación, informes de avance, informes de seguridad, terminación o suspensión prematura del estudio, informes finales por parte del investigador y aspectos financieros. Se deberá asegurar la total independencia del CIEIS respecto de sus decisiones acerca del protocolo de investigación, y las recomendaciones del CIEIS serán de carácter vinculante y no apelables en el ámbito de la Clínica Universitaria Reina Fabiola o Universidad Católica de Córdoba, y solo serán apelables ante COES, siguiendo las normas vigentes. En la ley 96-94, que es nuestra ley provincial, habla en su artículo 1 de los comités de ética de investigación. Son responsables de inscribir todas las investigaciones en los seres humanos, comprendida en el artículo 2 de la ley. Que las investigaciones son estudios observacionales y realizadas por razones académicas, como tesis, grado, posgrado u otras investigaciones. Deben cumplir con todo lo que establece la ley 96-94 y proceder de manera habitual en el caso de doble instancia de evaluación. Es decir, cuando se evalúa por el CIEIS y luego por el COEIS, que son algunos estudios en particular que ya lo vamos a ver. Todos los CIEIS generan una base de datos electrónica que se envía al REPIS, que son los Registros Provinciales de Investigación en Salud, cada 3 meses. Debe haber cierta independencia, es decir, si hay colegas o profesionales que investigan y están siendo parte del CIEIS, a la hora de evaluar un protocolo que ellos mismos van a ser parte, por ejemplo, yo soy oncólogo y participo de un protocolo de investigación, entonces lo que debo hacer en ese protocolo a la hora de hacer la votación es abstenerme de la votación para que sea aprobado o no. ¿Cómo está conformado un CIEIS? Es multidisciplinario, independiente y tiene multisectorialidad, donde hay investigador, bioticistas, abogados, filósofos, legos, que son los miembros externos a la institución, asesores expertos, representante de la comunidad, como puede ser alguien que se dedica a la parte más social, a veces puede ser incluso un sacerdote. Bien, ¿cómo son las evaluaciones de los protocolos de investigación? Primero, hay diferentes tipos de categorías. Tenemos la categoría 1, que son investigaciones sin riesgo de la OMS, como hemos dicho. Son estudios observacionales que no realizan ninguna intervención o modificación intencional de las variables fisiológicas, psicológicas o sociales de las personas participantes del estudio. Por ejemplo, encuestas, cuestionarios, entrevistas, trabajos retrospectivos con revisión de historias clínicas, y estudios motivados por la necesidad curricular de los residentes, aspirantes o especialistas y maestrandos. Estos requieren ser aprobados por el CIEIS con un envío de informe al COEIS, en donde podemos tener estudios multicéntricos, local o nacional, investigaciones coordinadas del extranjero o participación extranjera, investigaciones con grupos vulnerables. De esta manera van a requerir ser aprobados y evaluados por el CIEIS y por el COEIS aquellos que tengan investigación en genética humana, investigación en reproducción humana, estudios farmacológicos o de vacunas fase 1 y 2, nuevos procedimientos no farmacológicos aún no consagrados en la literatura e investigaciones que a criterio debidamente justificado por el CIEIS deban ser evaluados por el COEIS. ¿Vamos? Esta es la forma, el diagrama de flujo que puede aparecer que pueden encontrar en la página de la provincia de Córdoba, donde tenemos que la investigación a registrar
pasa primero a un comité de capacitación de docencia, que es un comité académico. Y este va a evaluar si es retrospectivo o prospectivo. Si es retrospectivo, se debe lograr una autorización de la dirección de la institución, declaración de confidencialidad del investigador, y pasa directamente al comité de capacitación de docencia académica, que deben registrar en formulario de papel y electrónico la investigación para luego reportar al REPIS en forma electrónica, cada 3 meses. Ahora bien, si volvemos y el comité de capacitación de docencia considera que es prospectivo y toma contacto con pacientes, con material biológico, en una encuesta, entrevista o cuestionario, debe presentarse al CIEIS de la institución. Este CIEIS lo debe evaluar y luego, si ha sido aprobado, se registra en los REPIs, que son justamente para también evaluar estos protocolos. Esto es el REPIS, es una planilla que tiene diferentes información, referido al CIE, referido a la institución, referido al investigador, al tipo de investigación, etc. Y acá figura un número del REPIS del CIEIS, que son justamente el número que identifica ese investigador con la investigación. Este es otro diagrama de flujo donde hay la investigación utiliza registro, base de datos, estadística o historias clínicas, pasan a evaluar comités de capacitación de docencia o comités académicos, luego hay una autorización de la dirección de la institución, declaración de confidencialidad de los datos y aprobación por el comité de capacitación de docencia. Y luego se registra en el REPIS. A diferencia de cuando hay una investigación que tiene contacto con sujeto o material biológico, los cuales deben pasar por el comité de capacitación de docencia, pero deben ser evaluados también por el CIEIS. Y luego de ser evaluados y aprobados, tienen que quedar debidamente registrados en el Registro Provincial de Investigación en Salud, que es el REPIS. Investigación y farmacéuticas en LATAM. Sabemos que hay diferentes tipos de problemas en la investigación en Latinoamérica, debido a que tenemos que el desarrollo de la investigación que no es coherente con las prioridades de salud del país anfitrión. Es decir, en nuestro país muchas veces se investigan enfermedades que no son las prioridades para las cuestiones de sanidad pública que sí debiéramos tener en cuenta en nuestro país. Por ejemplo, nadie investiga Chagas, ¿sí? Una enfermedad muy importante en nuestro país y se investiga muy poco, y las farmacéuticas, que son las que financian, investigan muy poco sobre esta enfermedad. Falta de transparencia e implementación de ensayos clínicos. Hay un enrolamiento competitivo, es decir, cuanto más enrolo como investigador, mejor me premian. El control ético de la investigación no es entendido ni valorado por los investigadores. Muchas veces, como les habrá pasado a ustedes, piensan que el hecho de que pase por un control ético, por un comité de ética de investigación, sea una cuestión más formal, administrativa o tediosa para la investigación, que realmente cuidar la calidad de la investigación. Percepción de un obstáculo administrativo burocrático para las investigaciones. Es un mero trámite en la larga cadena de gestión en laboratorios. Y siempre hay críticas de los patrocinadores y las CRO, que son los entes que se encargan de trabajar con los patrocinadores en cada país. Bien, los CIEIS no tienen en general mucha preparación ni experiencia para la evaluación ética de dichos protocolos, pobre fundamentación de sus pronunciamientos éticos. No hay muchos lugares donde se formen a los comités de ética, desgraciadamente, y eso también hace que la calidad de las evaluaciones no sea debidamente justificada. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, que hay un Sistema Nacional de Vigilancia Ética y la Investigación en Salud Humana en la Argentina. Hay una normativa internacional, como ya dijimos, leyes provinciales y nacionales, y diferentes comités independientes y pueden ser nacionales, regionales o institucionales. Conflicto de interés. Es muy importante siempre destacar en una investigación que no hay conflicto de interés, es decir, donde se define el conflicto de interés como un desencuentro entre lo que alguien desea y lo que debe hacer. Decisiones y actos inspirados en intereses divergentes y aún opuestos, cuando situaciones éticamente opacas. Y cuando hablamos de conflicto de interés en investigación propiamente dicho, es cuando un miembro del comité tiene intereses con respecto a la específica solicitud para revisión,
que puede comprometer su desempeño en cuanto a la obligación de proporcionar una evaluación libre. Y esto es justamente lo que hablamos antes, de que si yo soy oncólogo y trabajo en el comité de investigación, lo que tengo que hacer es abstenerme a la hora de votación y participar al momento de evaluar el protocolo en el cual yo tengo una relación financiera, material o institucional, debido a que no es éticamente correcto participar en esas condiciones. Y esos conflictos de intereses pueden ser genuinos o éticamente impugnables, ¿sí? Dentro de genuinos tenemos ética y conciencia institucional, o alternativas que implican perjuicios equivalentes e inevitables, o éticamente impugnables, como les dije, que son decisiones que implican privilegiar los intereses propios a costa de dañar o poner en riesgo a terceros, como por ejemplo personas que pueden ser los vulnerables, con los investigadores o los patrocinadores, cualquier tipo de vínculo contractual, ya sea laboral o de beneficio económico o de otro tipo de beneficios. Y con la institución, productividad, es decir, yo estoy interesado en que se evalúen y se aprueben muchos protocolos porque la institución para eso me contrata y para eso quiere que yo siga ayudando a que esas investigaciones se aprueben y sigan avanzando. Entonces, todas esas cosas que son conflictos de intereses en la investigación, en la evaluación de los comités de ética, debe ser salvaguardada y a la hora de que eso ocurra, poder abstenerme de evaluar ese protocolo. Entonces, como conclusiones, hay diversas categorías de investigación. Dijimos tipo 1, 2 y 3, depende si es dañina, no, con riesgo mínimo, tipo 1 sin riesgos, tipo 2 con riesgos mínimos y tipo 3 con riesgos mayores que los mínimos. Tenemos ensayos clínicos, pueden tener diferentes fases. 1, donde hay una evaluación de la droga en pacientes sanos. La 2, en la cual se evalúa eficacia y seguridad y se ven seguramente muchas veces las diferentes dosis para llegar a la mejor para el paciente. La tipo 3, en la fase 3, en la cual ya hay un enrolamiento de 1000 a 4000 pacientes y se ve más eficacia y seguridad y efectos adversos que pueden ocurrir en estos pacientes. Y la 4, que es la postventa, post-comercialización, y sigo reclutando para ver efectos adversos a largo plazo. Hay grupos vulnerables que requieren mayor protección, ¿sí? Ancianos, niños, embarazadas, personas que viven en instituciones como manicomios, prisioneros, militares, o pacientes institucionalizados, para que hay que tener especial recaudo porque no tienen la libertad para decidir participar o no en estas investigaciones. Y afortunadamente hay diversas regulaciones que tratan de disminuir el riesgo, o no disminuir el riesgo, sino que cuantificar que ese riesgo o beneficio sea realmente justo para cada paciente que va a enrolarse en un protocolo de investigación. Y tenemos a nivel internacionales los códigos de Nuremberg y declaración de Helsinki, la OMS y la OPS. Las nacionales tenemos lo que es las regulaciones de ANMAT, además de la ley 25326, y a nivel provincial tenemos el CERFIS, que está constituido entonces por los REPIS, CIEIS, COEIS y todo lo que son la comisión fiscalizadora. Entonces tenemos diferentes tipos de instancias de evaluación que deben ser respetadas para que mi evaluación se lleve a cabo. Es importante la investigación, siempre es un apartado que lo encabezamos como aspectos éticos, siempre un párrafo que debe tener en cuenta la regulación vigente a nivel internacional, nacional y provincial, la obligatoriedad de que existe el consentimiento informado, firmado por los pacientes, ¿sí? En el caso que lo requiriera, en los retrospectivamente no, y todo lo que es salvaguardar todo lo que son los datos personales de los pacientes y bases de datos que están cifradas para justamente evitar que la información tan sensible pueda caer en manos equivocadas. Entonces, esto es todo lo que respecta a ética de la investigación en metodología de investigación. Mi nombre es Nicolás Krim y como habrán visto antes, mi email es nicolascrim@gmail.com ante cualquier duda. Desde ya, muchas gracias.